¿Participa en las elecciones? Sí, ¿Por qué? pues pues para elegir a las personas que nos pueden ayudar. ¿Cuál es su partido de preferencia? El PRI, ¿Por qué? porque bueno, pues yo digo que para mí es el mejor. No sé si habrá otro, pero para mí es el mejor. ¿Por qué considera que es el mejor? Porque yo veo que hace muchas cosas pues en bienestar para los jóvenes. Por ejemplo, como el presidente que tenemos ahorita, bueno, también apoya a las personas de la familia próspera. Y pues yo pienso que pues sí, nos está ayudando. Y por eso yo siempre voto por el PRI. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Crees que realmente existe la democracia en nuestro país? No, ¿Por qué cree que no existe? no existe porque luego todo, por ejemplo, las elecciones están compradas, ganan quienes el sistema oficial quiere que ganen. ¿Cuáles son los obstáculos de la democracia? La corrupción, ¿Puede ser evitada? sí. ¿Cómo puede ser evitada la corrupción? Hay que salir a votar todos, que piense la gente bien el voto. ¿Con qué situaciones te enfrentas en tu trabajo que evitan la democracia? Que existe el dedazo, así como en el gobierno. En los dedazos no hay democracia precisamente. Sí, nada más eso. Sí. Muchas gracias. De nada. El Estado es digamos, un grupo de un territorio, ¿no? Es sobre donde estamos viviendo todos. ¿Y de qué manera se manifiesta la ciudadanía? ¿Es correcto su comportamiento? Pues la ciudadanía a veces dice lo contrario, a veces bueno, no todos, unos dicen lo contrario, dicen que sí estamos trabajando bien, pero ahí no hay que creerle a las personas, porque te dicen que sí está bien o que está mal. O sea, hay críticas, hay veces que te dicen que estás bien, a veces que estás mal. Así te dicen la ciudadanía, ¿no? Nosotros no lo creemos porque a veces te dices que estás bien, a veces que no haces nada. Ni modo, pues hay que soportar nada más a las personas, diga lo que diga, pues tenemos que trabajar. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. ¿Usted cree que exista la democracia en nuestro país? Pues sí, tengo la idea de que sí existe. No lo aparenta muy bien, pero sí existe. ¿Y usted vota en las elecciones? Sí, ¿Y por qué razón lo hace? pues porque quiero que apoyar a mi país, que haya un cambio. Si uno no vota, pues no puedes tener lo que tú crees. Por eso para eso es el voto, más que nada. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, quisiera hacer unas preguntas y aquí va la primera. Para ti, ¿qué es el Estado? El Estado creo que está organizado por un gobierno y ya los ciudadanos también participan en conjunto para poder llevar a cabo cualquier trabajo. Muy bien. Y para usted, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos creo que es algo importante, fundamental, que debe tener pues un Estado para que todos tengamos los mismos derechos y no desigualdad. Muy bien. ¿Y a qué crees que se deba la desigualdad económica de México? La desigualdad, pues creo que ya ves que algunas personas pues, tienen diferentes tipos de oficios, algunos trabajan en el campo, algunos en la ciudad, y ahí pues dependiendo también la economía que les dé los miembros de su familia y poder salir adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son aquellos que tiene cada ser vivo, o sea, cada persona. ¿Consideras que en México existe una cultura de respeto a los derechos humanos? No.
¿Por qué? Pues porque no todos dan, por ejemplo, en los trabajos no te dan lo que son los derechos, a veces los derechos que tienes como trabajador. Y a veces hay personas que sí saben que tienes derechos, pero no, o sea, no te los dan, o son bien poquitas personas las que saben de los derechos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cree que existe realmente la democracia en nuestro país? Bueno, se supone que nuestro país es un país demócrata y que es un mito que somos democráticos, pero realmente las bases que tenemos en nuestro país, pues obviamente que no son, porque están violando nuestros derechos básicos, como son los derechos humanos, los derechos básicos de las personas que tienen y pues no, es realmente viendo las perspectivas y las ideas que vivimos hoy en día, pues nuestro país es totalmente antidemocrático. Ok. ¿Y cuáles son los obstáculos que usted considera que tiene la democracia y cómo pueden ser evitados? Bueno, los obstáculos somos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que hacemos que no tengamos democracia. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal, porque el trato hacia las personas no es el mismo. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Y cómo pueden ser evitados? ¿Cómo pueden ser evitados? Pues bueno, pueden ser evitados cuando nosotros mismos establezcamos nuestras mismas reglas y las respetemos, porque lo más importante es que tenemos que tener el respeto a los demás y a nosotros mismos. Ok, muchas gracias, señora. Buenas tardes. ¿Participan en las elecciones? Sí, yo sí. ¿Por qué? Pues porque lo sentimos, bueno, al menos yo lo siento como un derecho. Es derecho de toda la ciudadanía. Es derecho de toda la ciudadanía. Digo, casi de todos. ¿Cuál es el partido político de tu preferencia? Pues para mí ha sido el PRI siempre. También. ¿Por qué? Porque ha habido gobiernos buenos y pues casi siempre nos han ayudado también, nomás que a veces pues hay veces que no aprovechamos lo que nos dan. Porque pues hay gente que le dan lo de oportunidades y se ponen a tomar. Y pues eso no deberían de hacerlo. Pero pues lo hacen, entonces no aprovechan nada. Mejor que no les dé nada. Sí. Mejor que ayuden al campo. ¿Ya terminó? Ya. Gracias. ¿A qué cree que se deba la desigualdad económica en México? Desigualdad económica en México será por la falta de empleo, será por que muchas veces vienen empresas grandes, por ejemplo, aquí en Valles vienen empresas grandes a hacer construcciones de grandes locales, pero ya traen todo. Y por lo pronto, aquí a los locales de aquí no les dan empleo y se me hace que por esa razón hay ese desbalance de... Entonces, ¿usted cree que debemos apoyar a los negocios locales? Creo que sí. Muchas gracias. ¿Y de qué manera se manifiesta la ciudadanía? ¿Es correcto su comportamiento? Pues ahí está medio difícil me imagino que debe ser por lo mismo, porque por falta de empleo muchos ciudadanos toman otro tipo a su modo de trabajar, porque pues el comportamiento a mí se me hace que es por eso, por falta de empleo, ¿verdad? Porque ya ves que muchos se dedican a cosas ilícitas. Sí, lo hacen principalmente por necesidad. Sí, por necesidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Para usted, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son, mira, por ejemplo, que yo tenga la razón en mis cosas, en algo que yo peleo, que un derecho humano es, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y me están tratando mal, pues yo tengo derechos a que me traten bien, ¿verdad? O si yo tengo algún problema jurídico, eso, y si me tratan mal, también tengo mi derecho a que me traten bien. O sea, tengo mis derechos. Eso, para mí esos son los derechos humanos. O que te corran de un empleo sin motivo, ¿verdad? Entonces, para mí eso es, no sé. Muchas gracias. ¿Y usted considera que en México existe una cultura de respeto a los derechos humanos y por qué? No, definitivamente casi no. ¿Por qué? Porque a mí me han pasado muchas cosas que tiene uno nuestros derechos y no nos los respetan. Hay una injusticia en México de parte de las instituciones hacia nosotros. De la mayoría de instituciones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cree que realmente existe la democracia en nuestro país? Pues debería de ser así porque existen instituciones como lo es el IFE, que se encarga de regular, de supervisar que así sea. Ellos son los encargados de realizar las elecciones y por lo tanto pues parte de la democracia es eso, que el propio pueblo elija a sus gobernantes a través de las elecciones. Y esto es lo que da en sí lo que es la democracia, que el pueblo escoja a sus gobernantes. ¿Participa en las elecciones y por qué? Sí participo en las elecciones, que siempre me he desempeñado como instructor, he sido instructor para funcionarios de mesa de casilla y siempre en las elecciones siempre acudo a votar porque pues es el derecho de todo ciudadano mexicano a escoger sus gobernantes. ¿Cuál es su partido político de preferencia y por qué? Yo anteriormente era del PRD y actualmente soy de Morena. ¿Por qué? Pues porque soy, ahora sí que va de acuerdo a mis ideologías de toda la vida, ahora sí que tratar de salir adelante y que tener unos representantes de nosotros que pues realmente vean por nuestros intereses. Por eso es que yo soy totalmente de Morena. ¿Cuáles son los obstáculos de la democracia? Pues cuando uno no está desahuciado, defraudado de todos los políticos o los demás. Ahora son los obstáculos que dicen, no, ¿para qué vota uno? ¿Para qué? Por las experiencias que pasa uno a veces, por eso. ¿Cómo pueden ser evitados? Deben de ser, sí. ¿Cómo? Pues teniendo el valor civil, ¿verdad? Cada uno, no, pues, si estamos mal por algo, porque no ejercemos nuestro. ¿A qué cree que se debe la desigualdad económica de México? Desigualdad económica, pues será porque los mismos políticos no dejan avanzar a uno, yo creo. Sí. Dicen que les hace daño a uno aumentarles el sueldo a uno. Pues dicen, no, es que si les subimos el sueldo, a lo mejor esto se va a salir de control y todo eso. Por eso estamos en los sueldos bien bajos de aquí. Entonces, no debería de ser, ¿verdad? Porque hay otros países donde están más desarrollados por lo mismo, de que tienen sueldos buenos. Aquí estamos en el tercer nivel, casi más bajo, casi ya llegando a los de Centroamérica, ya, los últimos ya. No debería ser así. Aquí hay de todo, aquí en México. Gracias, señor. Aquí va la primera y es: ¿cuáles son los obstáculos de la democracia y cómo pueden ser evitados? Bueno, uno de los obstáculos que veo más claros de la democracia aquí en México, sin duda, es la corrupción, ya que es muy fácil comprar a las autoridades. Por ejemplo, empezando desde los policías municipales, es fácil darles mordida. Y ni se diga de los políticos como diputados. O sea, en sí hay mucha corrupción. Y otro sería que la población no está unida para lograr, por ejemplo, un objetivo. Como te diré,
por ejemplo, arreglar una calle. Ellos quieren que se arregle su calle, pero no ven por las necesidades de otras personas. Ok. ¿Y con qué situaciones te enfrentas en tu escuela que evitan la democracia? Situaciones, bueno, que en realidad no se tomen en cuenta todos los puntos de vista de, por ejemplo, los alumnos. Por ejemplo, sí hay un consejo estudiantil para tomar algunas decisiones, pero muchas de esas propuestas que nosotros hacemos no se ven tomadas en cuenta y mucho menos son llevadas a cabo. Buenas tardes. Para usted, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos para mí pues, son muy importantes porque sin ellos no habría quien te respalde en diversas situaciones que en la sociedad, ¿no? Pues la verdad son muy importantes porque tú tienes derechos como ser humano y pues eso es lo que pienso, ¿no? Que sobre los derechos humanos. ¿Son para todos? Claro que sí, para todos. ¿Y consideras que en México existe una cultura de respeto a los derechos humanos y por qué? Pues yo pienso que no existe una cultura porque ha habido muchos casos en los que no se respetan los derechos humanos. Así sea cualquier persona, somos seres humanos y se deben de respetar. Y pues yo pienso que no hay una cultura sobre eso. Muchas gracias. Buenas tardes, aquí les vamos a preguntar una pregunta, dígame la redundancia. La primera pregunta es, ¿participas en las elecciones y por qué? ¿En las qué, perdón? Elecciones. Tiene varios periodos que no participo. ¿Pero por qué? No tenía credencial. Me habían perdido. ¿Y cuál es su partido político de preferencia y por qué? No tengo partido. ¿No tiene partido? Pásale. Bueno. No tengo. Y bueno, abuelita, ¿a qué cree usted que se deba la desigualdad económica de México? A la mala distribución de la riqueza, en donde algunos sectores de la población tienen muchos privilegios y la mayoría de la gente vive al día. Y ahora, la siguiente pregunta es, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Pues es una institución encargada de hacer valer los derechos que tiene cada individuo por el solo hecho de ser persona, de ser un humano. ¿Y considera que en México existe una cultura que respete los derechos humanos y por qué? Considero que se violan flagrantemente, que aun cuando existe la institución de los derechos humanos en México, no es igualitaria, únicamente se respeta a los más poderosos, a los que tienen más dinero, a los que tienen más influencias y en cambio a la población que en su mayoría no les hacen caso.